Bueno, perfecto. Bueno. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces, hasta ahora que estuvimos viendo, estuvimos analizando algunas propiedades de campos generados por ejemplo, distintas fuentes, fuentes puntuales, eh, fuentes de signo distinto con carga neta igual a cero muy cercanas, que llamamos dipolos. También podía ser un arreglo de fuentes en particular en el espacio, y utilizando, en definitiva, Coulomb, eh, o Coulomb por unidad de carga, que es el campo, en lugar de la fuerza coulombiana, el campo, como sumatoria de los campos producidos por las distintas fuentes, de las distintas carguitas que conformaban una fuente, teníamos el campo total, ¿no? Y además, para describir el campo total, usamos también un lenguaje, si quieren, dibujístico, introduciendo lo que llamamos las líneas de campo. Y estas son las líneas de campo asociadas a distribuciones particulares de fuentes, ¿no? Entonces, lo interesante es que existen como una especie, estas líneas obviamente están muy ligadas a la expresión de la fuerza coulombiana, porque son líneas tangentes en cada punto a los lugares donde, al campo electrostático que experimenta cada punto en presencia de las cargas fuentes. O sea, están muy ligadas. Yo las dibujo así no por caprichoso, sino porque reflejan, de alguna manera, las propiedades eléctricas de las fuentes, ¿no? Entonces existen como reglas que ya van apareciendo en cómo aparecen estas líneas de campo, y esas reglas son simplemente el reflejo de estas expresiones coulombianas para estas interacciones que estamos empezando a analizar. En particular, lo que vimos es que las líneas de campo siempre parecen nacer o morir en cargas positivas y negativas respectivamente. O sea, parecen nacer en cargas positivas, nacen de acá líneas, acá también, acá la carga positiva es la de acá arriba, y mueren en la negativa. ¿Eh? O también en el infinito, ¿no? En este caso, nacen en una positiva, mueren en el infinito, acá también nacen en positiva, mueren en el infinito, y acá algunas mueren en negativas, digamos, y otras se van hasta el infinito. Y además, lo que vemos es que en el caso de cargas puntuales, ¿no? Son líneas que no se doblan, ¿no? Son líneas radiales, exactamente, que obviamente cuando tengo más superposición de cargas y por lo tanto de campos, pueden tomar formas más caprichosas, pero si tengo solamente cargas puntuales, son líneas que no se doblan, ¿no? Son líneas radiales. Entonces, lo interesante es que hay estas reglas dibujísticas, digamos, que en realidad son muy interesantes porque reflejan propiedades intrínsecas muy en el carozo, digamos, de la física de lo que está pasando, que están escondidas en principio en la ley de Coulomb, digamos, en esta expresión, pero que son tan válidas como ella, en el sentido que reflejan estas propiedades muy inherentes al campo eléctrico. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Entonces, lo primero que quería contarles es la relación entre el campo eléctrico que genera, por ejemplo, una carga fuente y superficies cerradas. Entonces, esto puede ser un poco abstracto al principio, pero la idea es la siguiente. Yo tengo una carga, en este caso una carga positiva, las líneas de campo son las que dibujé acá, algunas, y lo que me voy a preguntar es cómo es la relación entre las líneas de campo y una superficie cerrada. En este caso, la superficie cerrada es esta verde que está acá, es una esfera, ahí se forma esférica, y que envuelve a la carga positiva roja que está ahí puesta, ¿no? Entonces, esa superficie en principio puede ser cualquier cosa, pero es una superficie cerrada, yo la elegí como una esfera que envuelve a la carga esta positiva. Entonces, lo primero que puedo ver es que el número de líneas que salen desde el interior hacia el exterior
es mayor que cero. En ese sentido, parecería como que hubiera un flujo, no es un flujo en el sentido de algo que se mueve y atraviesa la superficie, sino que pensando en las líneas de campo, parecen como querer salir, ¿no? Querer salir y ir desde el interior hacia el exterior. Y en ese sentido, voy a pensar que es un flujo positivo desde el interior hacia el exterior. Acuérdense que no estoy viendo el chat, así que por favor me interrumpan. Si en lugar de una carga positiva tuviese una carga negativa, entonces también tendría líneas de campo, y en esta superficie caprichosa que me dibujé, que en este dibujo está encerrando a la carga negativa, lo que se observa es que existe un flujo, pero ahora desde afuera hacia adentro. Si pienso en las líneas de campo como que me están indicando un flujo, es un flujo desde afuera hacia adentro. Entonces, el número de líneas que entran, en este caso, a la superficie, es mayor que cero, y hay un flujo hacia el interior, que lo vamos a llamar negativo cuando va hacia el interior y positivo cuando va desde el interior hacia el exterior. Y por otro lado, fíjense que si yo hubiera dibujado una superficie cerrada que no contiene la carga que genera el campo que estoy analizando, el flujo que atraviesa, el flujo neto, en realidad es cero, porque si usted se pone a pensar, toda línea que entra termina saliendo. ¿Está bien? Entonces, el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen, y no hay un flujo neto. No hay un flujo neto, o mejor dicho, el flujo es cero. Entonces tengo una situación donde cuando la carga encerrada es positiva, tengo un flujo positivo. Cuando la carga encerrada es negativa, tengo un flujo negativo. Y cuando no hay carga encerrada, o la carga encerrada es cero, el flujo es cero. ¿Está bien? Entonces ustedes pueden decir, pero ¿de qué me importa esto? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me empezaste a hablar de superficie? Bueno, el tema es que analizando lo que vamos a analizar ahora, vamos a llegar a propiedades muy básicas, muy fundamentales de la interacción electrostática. ¿Está bien? Porque tienen que ver con propiedades del espacio, propiedades ciertas topológicas, que son muy robustas frente a un montón de consideraciones y me hablan mucho de la física de lo que está pasando. Entonces, hasta ahora, esta cosa caprichosa que les estoy diciendo, ¿les hace sentido o no? O sea, no por la motivación, sino por si me están siguiendo el razonamiento. Sí, se entiende, sí, quedó Perfecto. claro. Sí, entiende. Bueno. Entonces, tenemos flujo positivo cuando la carga encerrada es positiva, fíjense. Flujo negativo cuando la carga encerrada es negativo. Y flujo cero cuando la carga encerrada es cero. Entonces lo que ya vemos acá es que existe una relación entre la carga encerrada por una superficie cerrada y el flujo del campo eléctrico que atraviesa esa superficie. Bueno, entonces, veamos un ejemplo en esta distribución en particular que la vimos hace un ratito. ¿Está bien? Son dos cargas, una positiva y otra negativa, estas son líneas de campo. Y entonces fíjense, si yo eligiera una superficie cerrada de esta manera, tengo un flujo de cargas positivo, o sea, el flujo es positivo porque parecen salir las líneas de carga de acá, y está bien porque, bueno, y fíjense que eso se corresponde con que adentro de esa superficie tengo una carga positiva. Si eligiera esta otra superficie, tengo un flujo neto negativo porque todas las líneas parecen estar entrando, y eso va de la mano con que tengo una carga encerrada neta negativa. Ahora, si hubiese elegido otra superficie, por ejemplo, esta que está acá, la carga neta encerrada, en este caso, es cero, y si ustedes prestan atención, tengo líneas que salen, pero por cada línea que sale, como son líneas que vuelven acá, tengo las mismas líneas que entran, y si yo sumara la contribución de las cosas que salen con las cosas que entran, que ahora vamos a aprender a hacerlo matemáticamente, me daría cero. Tengo tantas cosas positivas que salen como tantas líneas negativas que entran, y entonces el flujo a través de esta superficie es cero. El flujo del campo eléctrico es cero, y la carga encerrada, neta, también es cero. ¿Está bien?
Ahora fíjense lo siguiente, vamos a hacerlo con esta otra configuración de cargas, que ya la habíamos visto, ¿se acuerdan? Era una especie muy similar a esta, solo que acá tengo la carga positiva es más intensa, 3 veces más intensa que la negativa. Esta será la línea de campo. Si yo eligiese una superficie, esta superficie, el flujo es positivo y la carga neta encerrada es positiva. Si eligiese esta, fíjense que las líneas de campo entran acá, todas entran. Es decir, tengo un flujo negativo y del campo eléctrico negativo sobre esa superficie y la carga encerrada es negativa. Pero si eligiese esta otra, si usted se fija en las líneas de campo, tengo un exceso de líneas puede ser que alguna entre, pero tengo un exceso de líneas de campo que salen, ¿no? El flujo neto es positivo, cuando me fijo la carga neta encerrada, también es positiva, porque acuérdense que esta era era 3 veces mayor que esta que está acá. Así que de vuelta, hay una relación entre la carga encerrada por una superficie cerrada y el flujo del campo eléctrico que la atraviesa. A esa relación que ahora voy a tratar en el tiempo que me queda, voy a tratar de mostrárselas, es conocida como la ley de Gauss. Esta relación que está acá marcada, la relación que existe entre el flujo que atraviesa una determinada superficie cerrada con la carga que quedó adentro encerrada por esa superficie, esa relación la da algo que se llama ley de Gauss. Entonces, para entender cuantitativamente cómo laburar con esto, lo que hay que saber es cómo computar el flujo, porque yo estoy hablando de flujo, de campo eléctrico, entonces quiero saber cómo computarlo. Entonces ahora les voy a mostrar de qué estoy hablando cuando estoy hablando de flujo de campo eléctrico. Entonces, supongamos que tengo un campo eléctrico uniforme, ¿no? Como el que está dibujado acá. Tiene esta dirección y es constante. Y supongamos que ahora que tengo una especie de área, una baldosita, que es esta que está dibujada acá, y me pregunto sobre el campo eléctrico que atraviesa todos los puntos de la baldosa. ¿Está bien? Entonces, esta baldosa tiene un área A, ¿está bien? Y lo que tenemos es que el vector E, el campo eléctrico, si yo tengo, acuérdense, si yo tengo la superficie A, el versor N, el N versor es el versor perpendicular a la baldosa, es el que me dice cuál es la dirección de la normal a la baldosa, ¿no? El N versor. Y en este ejemplito en particular, el campo eléctrico es paralelo al N versor, que es el versor normal de la superficie que estoy analizando, la baldosita S. ¿Eh? Y entonces, por cómo planteé el problema, además, en este caso muy particular, no solo que, bueno, sucede que el campo eléctrico como vector es constante, así que en todos los puntos de la baldosa, la intensidad del campo eléctrico es la misma, ¿no? Es constante sobre todos los puntos de la baldosa S. El flujo, en este caso, se define como el producto entre el campo eléctrico y el área cubierta por la baldosa que es atravesada por ese flujo, ¿no? El flujo, en este caso particular, es un número, el flujo es un número, no es un vector, es un número que sale del producto del valor del campo eléctrico que registro en cada lugar de la baldosa por el área de la baldosa. Bueno, ahora vamos a poner un poquito más de generalidad. Acuérdense que no estoy viendo el chat, así que me pregunto. Supongamos que el campo eléctrico es constante, pero que no es perpendicular a la baldosa. Es un poquito más general. Entonces, estamos en esta situación. La baldosa es esta, que ahora está inclinada. Yo dejé el campo eléctrico como está, y lo que hice fue inclinar la baldosa. O sea, el vector perpendicular a la baldosa, que es n, ahora forma un ángulo θ con la dirección del campo eléctrico. Antes, θ era igual a 0, porque eran colineales, el n versor y el campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico tiene la misma dirección de antes, pero la baldosa está inclinada y la normal ahora quedó en esta dirección formando un ángulo θ. ¿Está? Entonces, pongan la mano, me olvidé de pedirles que prendan la cámara, pero no importa. Pongan la mano delante de ustedes. ¿Alguien pueden ponerse el video, así veo si lo están haciendo, si lo están haciendo bien? Pongan la mano delante de ustedes. ¿Está bien? ¿Lo están haciendo?
Bueno, ahora, si la ponen de frente a ustedes, lo que están haciendo es reproduciendo como si fuera el caso de acá arriba, ¿no? Está perpendicular y está la normal a la mano está en la dirección de la línea visual de ustedes. Ahora, si ustedes inclinan la mano, el área efectiva que ustedes ven, así, o sea, la inclinan así, el área efectiva que ustedes ven, ¿estamos de acuerdo que se achicó? ¿Es más chica? O sea, inclinen un poquito, no todo. Inclinen un poquito. El área que ustedes ven efectiva que atraviesa la visual de ustedes es más chica. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hay alguien ahí? Sí, 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 sí. sí. Perfecto. Entonces, el área efectiva que atraviesa el campo eléctrico, entonces acá cuando está inclinado, no es el área de la baldosa original, sino es esta que está acá, es esta que está dibujada, es la que ve de frente las líneas de campo que lo van a pinchar, ¿no? Que la va a atravesar y para el cual estoy calculando el flujo. Entonces, si el área de la baldosa era A porque tenía un lado A y el otro lado de dimensión B, ¿está bien? A por B es el área total. El área efectiva que ven, que es este cuadradito, este rectángulo que está medio tapado, pero ustedes lo ven, es este que está acá. Es este que está acá. ¿Qué área tiene? O sea, ¿cuál es el área efectiva que están pinchando los vectores del campo eléctrico? Bueno, el área efectiva es, ¿cuánto tiene? Es un rectángulo, es muy fácil de calcular. Este lado, el lado perpendicular, tiene dimensión A, es el mismo que antes. Lo único que esta altura no es B, que era la de la baldosa original, sino que es B por coseno de este ángulo. Entonces, el área efectiva que tengo que calcular para calcular el flujo atravesado cuando tengo esta situación es A por B por coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo tita es el mismo ángulo que está acá, y A por B por coseno de tita me da el área efectiva que es atravesada en esta situación cuando no están alineados. Entonces, el área efectiva es el área perpendicular A por B por coseno de tita. O lo que es lo mismo, es A por B era el área original de la baldosa por coseno de tita. ¿No? Entonces, fíjense que cuando la baldosa queda perpendicular, o sea, si ustedes agarran la mano de ustedes y la ponen perpendicular a ustedes, solamente ven el canto, y no hay ninguna línea de la visual de ustedes que atraviese el área, porque el área efectiva que ofrece la mano es cero cuando está perpendicular a la dirección de la visual de ustedes. Eso se ve acá porque cuando cuando tita es pi sobre 2, es 90, coseno de tita es 0. El área efectiva se hace 0, en una situación donde este ángulo es 90 grados. Entonces, esta es el área efectiva que tengo que usar para el flujo. El flujo entonces se define como, y además otra cosa, el campo acá es constante. En cualquier punto le atraviesa un campo del mismo valor, por lo tanto, el flujo va a ser ese valor por el área efectiva, que es E por A por coseno de tita. A diferencia de antes, que como tita era 0, coseno de tita daba 1 y teníamos lo que habíamos visto antes. ¿No? Este es un caso más general de este caso particular. Entonces, otra manera de escribirlo, que nos va a servir para más adelante, es darnos cuenta de lo siguiente. E por A por coseno de tita en realidad es lo mismo que el producto vectorial entre E y n versor, ¿no? Porque es el módulo del primero por el módulo del segundo, que es 1, por el coseno del ángulo entre los dos, que es tita. Pero entonces tengo E por 1 por coseno de tita. Todo esto significa este producto interno, producto vectorial entre estos vectores, y todo multiplicado por A, por este área que está acá. Entonces, la expresión que quiero que se quede, la expresión más general para encontrar el flujo de un campo vectorial que atraviesa una superficie, una baldosa A, que forma un cierto ángulo con ese campo, es el producto interno entre el campo, por la normal a la baldosa, por el área de la baldosa. ¿Preguntas? El flujo conceptualmente sería como, no sé, la cantidad de campo eléctrico que está pasando por una superficie. Sería como, lo que estoy haciendo es
dividiendo la superficie, pensándola como que tengo baldositas chiquititas, y ahora lo vamos a ver más adelante eso, pero sí, tiene mucho que ver con cuánto vale el campo sobre la superficie, con cuánto vale el campo sobre la superficie, y sobre la superficie efectiva, ¿no?, que estamos analizando. Acá no hay nada de movimiento, aunque se llama flujo, no es que tenga un flujo de partículas, pero sí tiene que ver con la flechita del campo eléctrico, cómo están pinchando las superficies que estoy a la superficie sobre la cual estoy caracterizando el flujo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, a esta expresión que está acá, A por n versor, a esto a veces, fíjense que esto es la dirección de la baldosa por el área de la baldosa. Muchas veces a todo esto se lo nota como un vector, ese vector que es un vector que tiene la dirección de la normal y el módulo es el área de la superficie, ¿no? Entonces, muchas veces el flujo se lo escribe como el producto interno entre el campo eléctrico y este vector que denota eso, el área de la superficie y tiene la dirección de la normal. Entonces, ¿qué pasa en situaciones más generales? O sea, si la superficie es cualquier cosa, una sábana o sea, una media luna, lo que fuera. Y además, en una situación más general donde E no es constante sobre la superficie. Imagínense esto que está acá. Esta superficie que está acá es como una especie de huevo y que es atravesada por líneas de campo y el campo en este punto no tiene por qué valer lo mismo que en este punto. ¿También? Puede haber como una dependencia en la intensidad también. Entonces, la manera de elaborarlo es tratar de llevar este problema general al problema particular que ya sabemos calcular, que es el de una baldosa que puede no tener la misma orientación del campo, pero sobre la cual el valor del campo es constante. ¿Saben? Que ya sabemos que tiene esta pinta el flujo. Entonces, lo que hacemos que es la superficie original, la pensamos como compuestas por baldositas muy chiquititas, infinitesimales, que aproximan muy bien, aunque son baldosas planas, como son muy chiquititas, podemos hacer como un pixelado que se aproxime bastante bien a la superficie original. Y por ejemplo, esta parte que está acá aproximamos por esta baldosa, esta parte que está acá por esta otra baldosa, y esta parte que está acá por esta otra baldosa. En cada una de ellas, como ya sabemos cómo calcular cosas sobre baldosas, sobre el cual el valor de campo es constante, lo que vamos a hacer es eso. Por ejemplo, para esta baldosa, el campo que le entra a esa baldosita chiquitita es este que está acá, con un ángulo particular bien determinado, θ, con respecto a la normal a esa baldosa. ¿Está bien? Y el campo eléctrico es este que está acá. Para esta baldosa que está acá, justo, fíjense, es una baldosa donde el campo eléctrico queda perpendicular. O sea, sobre esta baldosa no entra ni sale nada, no entra ni sale ninguna flechita porque justo le entra justo el refilón, le pega, es normal, digamos, el área efectiva es cero que ofrece esta baldosa a esta dirección, por lo tanto no va a haber flujo. Bueno, y esta otra va a tener esta otra particularidad. Esta otra va a estar aproximada por esta baldosita. El campo que tengo que considerar que la atraviesa es este que está acá y va a tener un θ particular. ¿Están de acuerdo? Entonces, además, como las baldosas son muy chiquititas, yo voy a considerar que en toda una baldosa el campo eléctrico no varía. O sea, el campo eléctrico en este punto es el mismo que en este punto, es el mismo que en este punto, porque la baldosa es muy chiquitita. Son todos campos eléctricos paralelos a este que está acá, de la misma intensidad. ¿Sí? Las baldosas son muy chiquititas. Me permite aproximar no solo la orientación constante en esa baldosa, sino también el valor del campo sobre esa baldosita no varía. Y con esas dos cosas ya puedo calcular entonces la contribución de cada baldosita. Entonces, se divide la superficie a analizar en estas baldositas chiquititas de área infinitesimal, delta S, de manera que ajusten bien a la superficie de interés y el campo sobre cada baldosita pueda ser considerado constante. El flujo sobre cada elemento diferencial de la superficie resulta entonces, que ahora lo llamo delta phi sub i, el flujo sobre una baldosa, que dijimos que tenía esta pinta, donde E es el campo que atraviesa la baldosa iésima, NI es el versor de orientación de la baldosa iésima, y delta S
es la superficie de la baldosa y décima. Es lo mismo que aprendimos a hacer en la figura anterior. A los chicos de la práctica, les pido que me tengan 5 minutos de paciencia. Tuve sin internet un ratito y quisiera terminar esto si pueden trabajar. Bueno, entonces, cada baldosita, el flujo atravesado es este que está acá, para cada una de esas baldositas. Y entonces, el flujo total que atraviesa la superficie cerrada que estoy analizando es, bueno, la suma de todos los flujos. El total, el neto, va a ser eso. Entonces, tengo que sumar para las n baldositas los flujos infinitesimales que atraviesan a cada una de ellas. Y donde lo único que hice acá fue escribir la forma, la forma del flujo que atraviesa cada baldosita. Ahora, ¿qué pasa? Las baldositas son muy chiquititas, delta S va a tender a 0, va a ser muy chiquitito, y cuando eso ocurra voy a necesitar muchas baldosas para describir la superficie original. Así que esta suma en realidad la voy a tener que hacer sumando contribuciones infinitesimales, porque cada una es proporcional del delta S al área y el delta S tiende a 0, pero van a ser infinitas. Esto que está acá, sumar infinitas contribuciones de área, cada una de ellas con un aporte infinitesimal, no es más ni menos que una integral. Una integral en este caso es superficie, porque estoy sumando lo que ocurre en baldositas. Entonces estoy, en definitiva, barriendo una superficie. ¿Y qué es lo que estoy barriendo en cada una? Bueno, esto que está acá. El producto interno entre el campo en un punto y cuánto vale la normal del el diferencial de superficie, que es la baldosita, que tengo que usar para calcular en ese lugar el flujo que entra o sale de la superficie que estoy analizando. Esto que está acá. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Esto hay que madurarlo. Les pido que entonces que vuelvan sobre esto. Pero de todas formas me gustaría saber si están ahí. No los estoy viendo y están muy callados. Sí, Calladas, sí, muy sí. callados. Bueno, perfecto. Profe, lo que Sí. yo no entiendo es la doble integral. O sea, no tenemos que hacer la cuenta nosotros, asumo, pero no estoy segura de cómo se hace tampoco. Bueno, por eso lo que tienen que... A ver, si vos entienden esto que está acá, Sí, eso es. bueno, entonces, para nosotros, en principio, la doble integral es esta misma cuenta con estos límites. Cuando delta S tiende a 0 y n tiende a infinito, en lugar de escribir todo esto y esto, lo escriben así. ¿Está bien? En la práctica vamos a calcular esto, pero para situaciones de muy alta simetría donde va a ser muy fácil hacer estas cuentas. ¿Está bien? Bueno, Ok, gracias. entonces, ahora, cuando ustedes tienen una baldosa, podrían elegir la normal que va para un lado o que va para el otro. Cuando trabajamos con superficies cerradas, por convención, siempre la normal va a apuntar hacia el exterior. Entonces, para esta baldosa, la normal es para acá, para esta baldosa la normal es para acá, y para esta baldosa la normal es para acá, ¿no? Esa es una convención que siempre vamos a tomar. Y con esa convención, eso me define el signo del flujo. Porque si yo pongo la normal para acá, el producto interno entre el vector campo eléctrico y una normal que va para este lado es negativo. Así que acá voy a estar hablando de un flujo negativo que justamente está entrando a la superficie. Así que por eso tomo esta convención. Para que flujo negativo significa que su flujo está entrando a la superficie. Y en esta otra baldosita, cuando yo tomo esta normal, el producto interno entre este vector y este vector va a dar algo, pero no sé qué es, pero sí sé que es positivo. Y por eso acá hablo de flujo positivo, porque es un flujo de una línea que está saliendo de la superficie. Todo esto es consecuencia de la convención de tomar la n apuntando hacia el exterior. Bueno, entonces esa es la manera de calcularlo. La física que ya habíamos anticipado tenía que ver con que existe una relación entre la carga encerrada y el flujo de campo eléctrico. ¿Está bien? Y eso era la ley de Gauss. ¿Y qué dice la ley de Gauss? Explícitamente que el flujo que atraviesa una superficie
que matemáticamente lo escribo de esta manera, es la integral que se pone acá el circulito para recordar que la superficie de esta es cerrada. Esta es la misma integral de superficie, la misma cuenta que vimos antes. Lo que dice la ley de Gauss es que el flujo que atraviesa una superficie cerrada es 4πk veces la carga encerrada. Esta es la forma cuantitativa de la ley de Gauss. Esta es la forma cuantitativa de la ley de Gauss. Que ya vimos que se cumplía más o menos, pero cuantitativamente funciona de esta manera. Entonces, me quedé sin tiempo. Me parece que lo que voy a hacer acá es parar. Así voy a dejar a los chicos de la práctica que arranquen. Ellos seguramente van a mostrar algunos ejemplos de esto. Véanlos con ellos primero, no hay ningún problema con eso. Y la clase que viene, entonces, retomamos con... Me tienen que decir cómo es la fuerza entre los dos dipolos. Además, me tienen que explicar cómo funciona el calentamiento dentro de un microondas. Y yo arranco con terminar de ver algunas cosas matemáticas y algunas consideraciones físicas sobre la ley de Gauss que ya van a empezar a usar en esta práctica. ¿Está bien? ¿Hacemos así? ¿Alguna pregunta que no pueda esperar? No. Bueno. No sé que no escucho a nadie. Entonces, no sé si está Guillermo, Sebastián o alguien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora cuando los encuentre...